Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Live, hoy te traigo un tema que nosotros, a pesar de que hemos grabado muchos programas, pero nunca, todos los programas que hemos grabado, nunca hemos hablado de esto. Vamos a hablar de la unión de pareja Ay, bueno. a nivel mundial. Mira, Eso es un tema muy interesante, Ramón. el planeta Tierra acaba de llegar a 8.000 millones de gente. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, pero por la unión de pareja, ¿verdad? Y por las relaciones que la gente mantiene. Fíjate, el hombre primitivo, cuando apareció sobre la tierra, los animales también, bueno, eran como animales también, lo atraía a la pareja contraria, ¿verdad? El hombre veía a la mujer, tenía atracción por ella, pero no le preguntaba a ella si quería tener relaciones. Eso era a la mala, porque el hombre era un hombre primitivo, como hacen los animales. Los animales hacen lo mismo. ¿Qué pasa? Que eso duró un tiempo, que el hombre agarraba a la mujer, tenía relaciones sexuales con ella y punto. Así era que vivía el hombre primitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que al transcurrir del tiempo, el hombre se fue dando cuenta, a medida que fue evolucionando, se fue dando cuenta que ese acto que él hacía, brutalmente, porque era brutal que lo hacía, tenía una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Pero eso es como una violación, Ramón. Bueno, era así. La agarraban por los cabellos, esos cavernícolas no tenían que ver. Era una violación realmente. Bueno, y a ver, quizás habían algunos que, pero eso fue cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que de un pronto a otro el hombre se dio cuenta que ese acto que él hacía tenía una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Los hijos. Él se dio cuenta que con ese acto que él hacía brutal, pues tenía hijos. Entonces ahí la cosa empieza a cambiar. Porque el hombre se da cuenta que con eso es parte de él. Lo que él creía que es un hijo es parte de él mismo y parte de su mujer. Entonces ahí empieza a cambiar la cosa y se empieza a ver diferente, porque entonces ese es el surgimiento. ¿Tú sabes de qué hay? Ese es el surgimiento de lo que se llama hoy en día la familia. El hombre se da cuenta que con ese acto sexual, con ese acto de amor que él hacía, pues tenía una consecuencia y se crean las familias. Ahora, ¿qué pasa? Eso duró muchos años así. Pero ¿qué pasa? Que el mundo no solamente es eso, ¿verdad? El mundo es un mundo de intereses. Y ¿qué pasa? Que el hombre fue criando riqueza. Bueno, y fue creando bienes. ¿Y qué pasa? Que esos hijos era lo que heredaban los bienes de las personas. Pues, fíjate cómo son las cosas. Entonces hubo que buscarle las formas a través de los jefes de aldea, los gobiernos, en fin, todo ese tipo de cosas, para darle una legalidad a esa unión. Una legalidad a unión. Entonces, ¿qué surge ahí? Surge lo que se llama el matrimonio. Fíjate cómo viene la cosa caminando a través del tiempo. Entonces surge el matrimonio como una manera de legalizar esa unión. ¿Quién hacía ese matrimonio? O lo hacían los jefes de aldea, en principio, ¿verdad? Los jefes de tribu que casaban. Y tú tenías ya una responsabilidad. Y eso después fue cambiando. Entonces, cuando el mundo fue evolucionando, entonces ya se hizo de manera legal. Que te daban un papel de que tú te uniste con esa persona y que los descendientes tuyos eran tus herederos. Eso es lo que se tira. Pero ¿qué pasa? Que el hombre tenía creencia también. No solamente la forma legal, sino que también, como había creencia, había la fe. Había gente que creían en ídolos, había gente que creían en Dios. Entonces se empezó a hacer los matrimonios, no solamente legal, sino por la iglesia, o por la fe, mejor dicho, podríamos decir, no por la iglesia, sino por la fe. Entonces se empezaron a hacer los matrimonios religiosos. Eso en toda parte, en la India, en todas partes se hacían los matrimonios religiosos. ¿Qué pasa? Bueno, que eso era lo que se reconocía a nivel mundial.
Y esto duró mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que hubo también un matrimonio entre la legalidad y la iglesia. Y nosotros tenemos en nuestro país un acuerdo con la iglesia católica, por ejemplo, que se llama el concordato, hoy en día, que tú te puedes casar por la iglesia, pero al mismo tiempo la iglesia te casa por la ley. Es un acuerdo que siempre ha existido entre la iglesia católica, apostólica y romana, con las autoridades. Tú te casas por la iglesia, pero te estás casando por la ley. Y hay gente que no se casan por la iglesia, sino que se casan por la ley nada más. Ahora, ¿qué surge en todo esto? Bueno, están los hijos. La gente que no está casada, pues los hijos, ¿qué pasa con los hijos de la gente que no está casada? Pues son hijos ilegales. No son legales porque no están parados por un papel. Hoy en día, vamos a hablar de hoy en día. Mira, la mayoría de las uniones que hay hoy en día son libres. O sea, no están amparadas por nada. ¿Por qué razón? Son muy pocos los matrimonios que hay hoy en día. Y la gran mayoría de la juventud dominicana está en unión libre. ¿Qué quiere decir en unión libre? Que la muchacha está en su casa, tiene amores con un tipo, ella está viviendo con él, pero ella está en su casa y él está en su casa. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida se ha complicado demasiado y es costosa. Cuando una gente se une para formar un hogar, esto es un dineral que hay que buscar hoy en día. Busca una casa alquilada, que son carísimas. 3 depósitos de entrada. 3 depósitos de entrada, hay que amueblarla. Bueno, amueblar una casa y... No, y entonces, espérese, Ramón, porque gastar todo ese dinero para los 2 años, estarse matando. Bueno, entonces lo que Porque entonces esa es la situación, que es que si uno dice, bueno, vamos a estar juntos para siempre, se hace el esfuerzo, pero ¿para qué ni siquiera casarse? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que se está viendo mucho hoy en día esa unión libre, donde... Entonces, ¿qué pasa? Pero que siempre las mismas consecuencias siguen. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Bueno, vienen los muchachos. Vienen los hijos. Entonces, esos muchachos de ahora, por eso tú ves tantas muchachas jóvenes que tienen 2 y 3 muchachos y no tienen un papá ni nada. Entonces, ahí surge lo que se llama las 2 cosas. Paternidad irresponsable del hombre, pero maternidad irresponsable de la mujer. Sí, definitivamente. ¿Entiendes? Entonces, oye... Entonces esto está llenando al mundo de gente sin control. No hay control. Entonces, esto es vergonzoso para la humanidad, que lo que debería ser algo hermoso, algo bello, no puede ser. No, pero no lo es, pero no lo es porque el mundo de hoy es un mundo demasiado complicado. Y ¿qué te digo? Hace mucho tiempo, por ejemplo, que se predicó, en los años 60 se predicó lo que se llamaba los hippies, el amor libre. ¿Qué significaba eso? Que tú podías tener relaciones, esos grupos se unían, ¿verdad? Los hippies, amor libre. Tú tenías relaciones con quien te daba la gana, bueno, y no había ninguna consecuencia. Si la mujer tenía un hijo, yo no sé qué, a mí no me importa. O sea, un desastre, un desastre. Gracias a Dios, esto todo era amor y paz y ninguna consecuencia. Por suerte que era amor y paz y ninguna consecuencia. Sí, pero ahí estaban los hijos que venían ahí. Bueno, pero los hijos del amor y la paz. Sí, pero sin ninguna responsabilidad de los papás. Qué bonito es así. Entonces, mira ahí, mira, así era, mira. Realmente fue una época muy linda porque en cierto sentido, pero sí tenía su responsabilidad obligatoriamente. No tenía ninguna responsabilidad. Esa gente no tenía nada, esa gente lo que eran unos drogaditos, todo. Olvídate de eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la visión que nosotros tenemos del mundo de hoy, porque el mundo de hoy es un mundo muy complicado. Y para que la gente tenga una unión feliz es difícil, y duradera hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque tú formar un hogar sale costoso. Y eso tiene sus implicaciones. Porque realmente esa inclinación que el hombre tiene sexual es la coronación del amor, y todo eso todo hoy en día es muy cuestionado, porque la gente se sigue enamorando, pero
¿Qué te digo? Nadie quiere aceptar responsabilidades o no pueden económicamente hacer lo que ellos quieren. Y como no pueden económicamente hacer lo que quieren, entonces por eso es que ahora mismo la mayoría de las relaciones son en su casa. La muchacha tiene su novio, vive con él, porque no es que ella ni que amore, no, eso es que viven maritalmente. Y los hombres también no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, yo por mi barrio conozco una gente que son así. Ellos tienen como 5 años juntos, pero ella en su casa y él en la de él. Bueno, no hay ninguna responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista... Y quizá por eso tienen 5 años. Porque si se mudan juntos duran 6 meses. La gente no tiene tolerancia. Sí, así mismo es. No hay paciencia en las relaciones. Entonces, la otra cosa es que de cada 10 matrimonios que hay, no, porque todavía la gente se casa. Yo creo que a los 2 años hay 7 que ya están disueltos. A mí me encantan las bodas. Sí. No, son bonitas, las bodas son bonitas. Cuando la gente se ama y decide casarse y unirse, es lo más hermoso que hay. Realmente el propósito es hermoso, lo que pasa es que en la práctica se distorsiona totalmente. No, y que la gente, fíjate una cosa, hay una cosa que se llama el noviazgo. Y el noviazgo es para que la gente se conozca, para saber cómo tú eres, cómo yo soy, qué tenemos en común, qué tenemos que arreglar y qué tenemos que tolerar. Pero la gente no lo usa para eso. Y por eso hay tanta... Fíjate que con la pandemia ahora se divorciaron muchísima gente que no se conocía. Y al revés también sucedió lo contrario, que mucha gente que no se veían casi, pues armonizaron y se dieron cuenta que se querían más. Pero la mayoría de la gente no usa el noviazgo para eso, para entenderse. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, todas esas uniones que nosotros te estamos diciendo, que son uniones prácticamente libres, donde no hay ningún tipo de responsabilidad. Y entonces, por eso tú estás viéndola ahí ahora mismo, que tú te vas a encontrar muchas muchachas de 14, 15, 16 años, que ya tienen 3 muchachos. Y cuando tú le preguntas, ¿y el papá dónde está? No hay papá. No hay papá. No hay papá. ¿No entiendes? Entonces ese es tremendo problema para nosotros como país. Entonces, realmente esto es lamentable. Es lamentable que esto sea así. ¿Qué te digo? Nosotros, por eso la importancia de la filosofía yoga. Porque cuando la gente practica la filosofía yoga, le es más fácil pensar bien en su mente cómo debe ser la unión entre un hombre y una mujer, que debe ser duradera, que debe ser para criar una familia. Porque la vida así, si no es así, no tiene sentido. Cuando la gente vive su vida así sin responsabilidad, llega un momento en que se encuentra vacío, no ha hecho nada en su vida. ¿Tú me entiendes? Oye, tú no puedes vivir la vida alegre así, porque esa vida, casi cuando son esa vida así, sin responsabilidad, terminan mal, o terminan muy solitarias, porque terminan sin hijos, terminan sin nada. Oye, realmente... bueno, pero hay personas también que prefieren una vida así. Sí, pero oye, no la prefieren mientras están jóvenes, pero cuando se van poniendo viejos. Bueno, ahí la vida te pasa la factura. Te pasa la factura. Realmente... Te pasa la factura porque la gente ha vivido en una forma alegre, divirtiéndose todo el tiempo, sin ningún tipo de responsabilidad. Así es muy bonito, pero así no debe de ser. Por eso yo te estoy diciendo que cuando usted practica la filosofía yoga, usted se hace una persona responsable, una persona centrada y sabe lo que tiene que hacer en la vida. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes.